Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Pineal, aquí por Radio Solar. Mi nombre es Federico Caivano y en este maravilloso miércoles soleado acá en Buenos Aires es un gusto poder darles las bienvenidas a este programa y un gusto poder saludar a Mariluz desde México. ¿Cómo andas, Mariluz? Hola, Fede, también es un gusto para mí saludar a todo el auditorio. Como siempre, ya en posición, listísimos para un nuevo programa de Conexión Pineal. Como siempre, también felices, contentos de compartir con ustedes esta hora. Así es, ¿cómo está todo por México? Todo muy bien, todo muy bien. Eso es lo que estamos creando, que todo esté perfecto por acá. Como tiene que ser, me parece bárbaro. Algunas noticias ahí que son circunstanciales, ¿no? Pero hagamos de toda América, ¿no? Un maravilloso espacio para vivir esta experiencia acá. Excelente, excelente, me parece bárbaro. Y bueno, hoy vamos a tener un programa especial, ¿no? Así es, andamos como en ronda de entrevistas, ¿verdad? Por ahí hace, ¿qué fue? 3 semanas, tuvimos una entrevista muy interesante y hoy también tenemos un invitado súper interesante con un tema que, sin duda alguna, no sé qué opinas tú, Fede, pero yo creo que a todos nos importa y todos como que muchas veces traemos ese tema en la cabeza, ¿no? Totalmente. A veces, con más resistencias, menos resistencias, con más comprensión quizá el tema, con menos, pero todos es un tema del que pues no escapamos, ¿no? Es parte de nuestra vida cotidiana. Así es, totalmente. Es un conocido de la casa, ha estado ya en Radio Solar en varios programas, en Mate Express, pero nunca había estado acá en Conexión Pineal, ¿no? Y creo que sentimos con Mariluz que era muy buen momento para compartir esta gente con toda la audiencia del programa. Claro, y fíjense, yo digo que este es uno de los temas sobre el que va a hablar nuestro invitado, ya no me tardo más en presentarlo, con el que siempre uno mete mucho la duda, ¿no? Yo digo que es uno de los temas. Uno es la salud, yo así lo veo. Sí, sí. ¿No? Mucha gente puede tener, o podemos tener, no sé, creer que tenemos como, ay, sí, yo he estado trabajando mucho en mí, mira esto, he avanzado mucho, pero aparecen temas de salud y muchas veces la duda entra, ¿no? Y este es otro de los temas, que para eso está acá nuestro invitado, para hacernos una mejor comprensión, ¿no? De qué implica todo esto. Y antes del tema voy a presentar al invitado. Muy ¿no? bien. Que es Martín, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta que se presente él. Platícanos, Martín, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿cómo estás, Mariluz? Muy bien, ¿tú? Muy bien, contento, gracias por invitarme al programa. La verdad que un gusto estar acá, nuevamente en Radio Solar, que es un lugar muy agradable. Okay. Así es. Pues platícanos, Martín, ¿quién eres? ¿Quién es Martín Traverso? Bueno, eso es una pregunta profunda, pero bueno, lo que puedo decirles es cómo me expreso, qué hago, cuáles son mis acciones, porque uno conoce a las personas por sus acciones y las palabras también son acciones. Y estoy dedicado a la comunicación, a la investigación, investigo y comunico mis propias ideas, y para ello he tenido una especie de despertar, he tenido varios despertares. El despertar del comunicador creo que fue en 2011 cuando hice el primer video de YouTube, que fue sobre economía cósmica. El tema del cual hablo es, hoy en la actualidad, el que más hablo tiene que ver con el entrecruzamiento entre la búsqueda de la economía de cada persona que está buscando cómo resolver su cuestión económica y la búsqueda existencial, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del ser, la búsqueda del sentido. Entonces es el lugar donde estoy filosofando, ¿no? Sería un entrecruzamiento entre economía y filosofía. Y bueno, vengo de una ciudad pequeña de la provincia de Corrientes, en Argentina, se llama Esquina, mi ciudad. El nombre completo es Santa Rita de la Esquina de Casia, porque es la patrona de Santa Rita. Tengo 31 años, estoy formado de contador, he recibido en el año 2010. Hice gran parte de la carrera de licenciatura en filosofía, luego de una depresión, simplemente la traigo a colación, en el 2012, tuve un despertar hacia mi vocación, que era el filósofo. O sea, okay. Y estoy como, si me gusta hacer muchas cosas, me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta bailar, he hecho artes marciales, me gusta estudiar, pero si me tenés que decir, uno se presenta, ¿no? Sí. Me gusta cantar, sí, pero no me presentaría como cantante. Okay. Sí me presentaría como filósofo. Okay. A lo sumo, un filósofo que canta, un filósofo que cocina, un y filósofo que hace artes marciales. Exactamente, porque
no soy como ser esa cosa, ¿no? Pero ante el tronco de mis talentos, y esto es importante, uno cuando se va conociendo a sí mismo conoce el tronco. Y yo sé que si alguna vez en el escenario he cantado también en mis conferencias, por ahí me han pedido que cante algo, pero no soy un cantante que está filosofando. Claro, ¿Me claro, explico? claro, totalmente. Y bueno, es interesante esto porque uno debe presentarse a los demás y que te conozcan. Entonces creo que mi ámbito es el pensamiento abstracto, pero que pueda llegar a lo concreto y transformar la vida de las personas. Por eso mi pasión es la filosofía, mi pasión es el descolocar al otro, es el hacerlo pensar. Y hoy estoy filosofando en la economía. Muy bien. También en la política, que es el paso que estoy dando. Pero bueno, tengo 31 años y estoy recién comenzando. No, buenísimo. Claro. Y todo esto comenzó, decís, por el 2010, más o menos, que Exacto. tuviste tu despertar. A fines de 2010 tuve un primer despertar y en 2011 empecé a comunicar esas ideas. Ok, y esas ideas te fueron llegando y las fuiste plasmando en conferencias, en videos, hasta en un libro. Sí, la primera idea fue más loca porque fue Economía Cósmica, que así con ese nombre, ese título, y fue una inspiración de un rayo, fue como un vómito, le digo, o sea, estaba con una crisis existencial, pero bueno, no salió de la nada, venía de haberme recibido de la carrera de Ciencias Económicas, no haber sido un estudiante común, sino un estudiante muy preguntón, muy curioso, y yo cuando ingreso a estudiar Ciencias Económicas, en el año 2003, con 18 años, me acuerdo que me escribí en un memo que tenía y lo veía siempre que era una agenda electrónica y siempre me gustó tener los aparatos tecnológicos y me había escrito para recordar toda la carrera, pensar y reflexionar sobre el capitalismo. Era la forma de yo recordar que no quería ser un estudiante común que estudia, traga y rinde materia, sino que yo quería adicionarle una visión de correrme hacia un costado y mirar y criticar o proponer. Y no me recibí, no se me caía una sola idea. Simultáneamente en el 2008, con 23 años, con mi primer crisis existencial, de quién soy y qué hago aquí, comienzo la meditación y esos 2 años de maduración entre que me recibía de contador y que había empezado a meditar y que no encontraba nada sobre esta reflexión sobre el capitalismo, me cae como un rayo en la cabeza en noviembre del 2010. Ajá. Y ese rayo se llamó Economía Cósmica, Okay. que fue como preguntas y respuestas que yo mismo me hacía en mi cabeza y las escribía rápidamente. Después las pasé por escrito y hoy es un pequeño libro que se puede descargar de manera gratuita. Se llama Economía Cósmica, está en martintraverso.org, que es mi página. martintraverso.org. Ahí Exacto. pueden entrar y descargar el libro Economía Cósmica. Economía Cósmica. Y contanos un poquito más o menos cuáles son los conceptos de la economía cósmica, esos que plasmaste en ese libro. Bueno, el concepto fundamental es cómo si estoy conectándome a un orden natural, a un orden más allá de la mente, más allá de lo que yo quisiera que sea, o sea, si yo quiero, o como seres humanos queremos modificar la realidad, nos queremos llevar bien y nos organizamos, pero si viviéramos del modo más natural posible, sin esforzarnos, ¿cómo sería la economía? Sería como un poco ir hacia ese lugar y ahí surge como un orientador natural de la naturaleza que es el dar. Toda la naturaleza está orientada al dar. ¿Al dar qué? Dar su existencia, dar su esencia, dar lo que es, dar su finalidad. Es decir, y ahí, es decir, la rosa da su ser rosa, da su perfume. O sea, el ser rosa implica que tiene un perfume, implica que tiene un color, una forma, y el ser humano implica que tenemos una forma y tenemos una manera, como un perfume, ¿no?, de expresarnos. Después, no en el libro Economía Cósmica, sino en el que vino después, voy a hablar más del perfume, que es los dones y talentos. Okay. Que es decir, en mi caso, la filosofía. También un filósofo que canta, que cocina, que camina. Pero, es decir, todos como la rosa vinimos a dar un perfume único al cosmos. Y cuando digo un perfume único, no es que venimos a hacer una sola cosa, sino una combinación compleja única, que somos cada uno, y que cuando la podemos poner a disposición del todo o del cosmos. ¿Y quién es el cosmos? Todos los que nos rodean. Vos sos el cosmos, Mariluz es el cosmos, toda la audiencia que me está escuchando es el cosmos para mí. Es cuando yo puedo dar mi mejor versión, entro al orden natural. Entonces me conecto con el dar. Y eso aplicado a la economía es dar en mi tiempo en mi mejor versión, y es dar también las cosas materiales, dar el dinero. O sea, estar orientado hacia el dar. No es, obviamente, una invitación a ser pródigo y regalar todo y quedarse en la calle, no.
es un dar dentro de las posibilidades de cada uno, y que realmente nuestro motivador, cuando está en el dar, podemos conectarnos al orden natural, que es distinto al orientador de la persona común, al cual le pesa la economía, que vive para pagar las cuentas. Su orientación no es el dar, es el recibir. Es el recibir, exactamente. O sea, yo tengo que tener tanto, o el día que me jubile voy a estar tranquilo, o si me gano la lotería voy a ayudar. Es decir, su mente no puede estar en el dar porque está tan ocupada en que debe sobrevivir primero, y para sobrevivir debe pagar las cuentas a fin de mes. Lo ve de un lugar de la supervivencia, que su mente, la mente de esa persona, está en una actitud de supervivencia, por ende no está en el orden natural, no está en el dar. Exactamente. Y si lo tiene en el dar, igualmente lo está dando, pero esperando a ver qué recibe a cambio. Es un dar trucho. Es un dar trucho. Digamos, todos están dando todos en este momento estamos dando, todos. Claro. Es imposible no dar. Estás dando tu tiempo, estás dando tu existencia, estás dando... Si yo te diga no des nada, no podés, porque existís y me das tu presencia. Claro. Pero sí podés estar dando con actitud de recibir. Claro. Y ese es un dar como si fuera, yo le llamo una aspiradora. Estamos en una actitud aspiradora, como un agujero negro. Estamos en un quiero que me den. Estoy dando, pero estoy pidiendo que me den. Y es, digamos, una actitud que es contra natura y que genera toda la economía de acumulación que conocemos. Entonces, decir, esa economía que vemos afuera no son personas en actitud de miedo, en actitud de recibir. Son personas que no están conectadas a la actitud del irradiar, del dar. Y como te vuelvo a decir, es la actitud de la naturaleza. Cuando uno entra en la actitud del dar, como criterio general, se empieza a acomodar la abundancia a esa persona. Y la abundancia no es estática, no es tener la bóveda con las monedas de oro como Tío Rico y nadar. Exacto. Sino que es un ciclo que está en movimiento, y ese movimiento se mantiene con el dar. Cuando yo estoy dando mi mejor versión todo el tiempo, está entrando a mi vida todo tipo de personas que me dan digamos, su tiempo de manera muy amorosa, me dan cosas, me dan dinero. O sea, todo eso empieza a fluir de una manera natural cuando yo estoy en el dar, con conciencia de dar, no con conciencia de recibir. Sí, no, totalmente. Y acá creo que, bueno, los tres que estamos, tanto Mariluz, Martín como yo, los tres somos contadores, ¿no? Hemos pasado por la carrera en la Universidad de Ciencias Económicas, y creo que los tres podemos coincidir, ¿no? Estas cosas no solo nos enseñan en el colegio, menos en las carreras relacionadas a las ciencias económicas, ¿no? Es algo que siempre está todo basado en la carencia, en que justamente no nos alcanza y que ni siquiera hay para todos. Bien, ahí tocaste el paradigma fundamental del cual critiqué desde que entré a Ciencias Económicas, y acá, ya que tengo una contadora ahí del otro lado y a vos también, y a ver si nos escucha alguien más que ha estudiado la materia de economía, así sea en la escuela, de seguro, así como cuando uno lee la Biblia, el Génesis, y te dice Dios creó, hizo y la creación era buena, Él era bueno, ¿viste? Es decir, no se discute, la escritura es sagrada. Bueno, en economía hay una escritura sagrada, y en el Génesis dice no hay suficiente para todos. Exactamente, los recursos son escasos. Y la economía, tal que se dice que es la economía es la ciencia de la escasez. De cómo administrar los recursos escasos. Exactamente. Para satisfacer las ilimitadas necesidades. Y en realidad, yo diría que esa economía es un subconjunto de la economía, entendida como organización de la casa, del griego oikos nomos, es la forma de organizar de la escasez. Ahora, no es la economía, es la economía de la escasez, repito. Y quien sabe manejar la escasez se vuelve un experto en manejar contextos de escasez, pero en contextos de abundancia no sabe qué hacer. Y hoy estamos entrando a una economía de la abundancia que comienza desde cada persona, y que eso implica despertar la habilidad de cómo lidiar con la abundancia. Fíjate esta imagen, y la audiencia, me gustaría que visualice como los dibujitos animados, ¿no? Sí, perfecto. A ver, ¿te gusta el chocolate? ¿Cuáles son tus comidas favoritas? El chocolate me gusta mucho también la pasta. La pasta. La pizza. ¿Y qué cosas materiales te gustan? Si te digo, te concedo deseos, te los doy ya a todos. Me gustaría, por ejemplo, tener un auto automático súper cómodo y que sea deportivo. Bueno, si yo hiciera así y te concediera todo lo que estás deseando, te diera esa fantasía y te diera, qué sé yo, una isla
para vos solo, con un avión, con todas las personas que vos quieras que estén ahí, y que además en esa isla tengas un montón de chocolate, tenga las frutas que te gustan, tenga lo que quieras, y todo mucho. Sí. Seguramente, vos imaginate un instante que vos entres a ese paraíso. Uh-huh. Seguramente tu actitud, si estás muy adoctrinado con la escasez, va a ser tomar rápido, comer. Me imagino la subirme escena al auto, comer todos los chocolates. No sé si mirabas Los Simpsons, un capítulo en que Homero iba a un lugar que era todo de chocolate y se comía el conejo. Bueno, me imagino la actitud del rapaz, ¿no? Tengo que agarrar lo máximo posible ya, y me atoro y busco el acaparar, ¿no? El acaparar, y en eso voy a ser un gordo, voy a estar guardando y decir... Porque esa es la actitud que tenemos de la escasez. Cuando nuestra realidad empieza a ir hacia la abundancia, nos empieza a salir esos, digamos, desde el inconsciente, esa actitud. Pero de a poco nos vamos acostumbrando a que la abundancia perdura, no se va a terminar. No es que tengo que agarrarla rápido porque se va. No, tengo que acostumbrarme a pensar de un modo distinto al de la escasez. Por ende, vuelvo a repetir, y esto es fundamental para los que han estudiado economía. La economía que hemos estudiado no es la economía, hay que tachar eso, es la economía de la escasez. Ahora estamos estudiando una nueva economía que es la economía de la abundancia. Es muy interesante todo eso, es muy interesante. Mariluz, ¿qué te parece a vos también que cruzaste por las universidades de Ciencias Económicas? Sí, totalmente, es un cambio de paradigma al 100%, y creo que es un camino, ¿no? Como dice, hay que cambiarlo y hay que acostumbrarse a eso. Porque a veces uno pasa por eso, ¿no? Ya, o sea, logré tal cosa, no sé, se generaron recursos, me cayó el negocio, esto, como por un minuto, ¿no? El rico MacPato. Pero ¿qué pasa? Uno no se acostumbra, entonces pasa lo que dice Martín, ¿no? Uno lo toma con mentalidad de escasez. Exacto. Y siento que desaparece en ese momento y ya estuvo. O sea, no, es buenísimo. No batalla tanto. Exacto, es buenísimo este cambio de paradigma que tenemos que empezar a hacer, y que por más que personas que no se han estudiado economía también tienen este concepto de la escasez, ¿no? Y uno siempre está consciente de que cuando habla con personas y todos, que todos dicen, no, bueno, pero para todos no hay, ¿no? Y pensamos que no hay comida para todos, o que no hay recursos para todos. Y ¿cómo rebatirías algún ejemplo que podrías decir, mira, para mí esto de la escasez no existe por... y algún ejemplo? Bien, eso es lo más importante. Y antes te voy a aclarar esto de que hoy la escasez es la primera religión que todos tenemos. O sea, si tenemos que, como religión, podemos entender una creencia no cuestionada, claro, que uno acepta por creencia. Sí. Bueno, no es una religión solamente de los que estudian ciencia económica, sino de toda la población. Diría todo Occidente. Occidente se erige sobre la idea de la escasez. Entonces, cuestionar esto es meter la mano en el inconsciente colectivo. Y yo lo que diría para ilustrar esta frase, de que vemos escasez. A ver, si yo me voy acá a Buenos Aires, me voy a las afueras, o en México DF, vamos a ver que hay personas que pasan hambre, que hay algunas personas durmiendo en la calle. Lo mismo si nos vamos a países como africanos, vamos a decir, y me vas a decir, bueno, ¿y dónde está el tema de la abundancia? Claro, bueno, claro, sí. Estamos organizados de un modo socialmente que generamos escasez. Y ahí yo apelaría a una frase de Gandhi, que es, los recursos jamás serán suficientes para la codicia humana. Es decir, los recursos son abundantes, pero no alcanzan para la codicia. Es decir, si yo lo quiero todo, y si pasa esto, el 1% de la población mundial tiene más que el 99% restante, es una cuestión tan ilógica. ¿Pero por qué pasa eso? A ver, pasa eso porque tenemos un paradigma de escasez y cada estamento social se comporta de ese modo. Como si lo micro y lo macro, es decir, desde el más chiquito al más grande, el comportamiento es, ante la sensación de que hay poco, es acumular y competir. Entonces, dentro de este comportamiento de supervivencia que tengo que acumular, pensás que como clase media, ¿qué vas a acumular? Los ahorros, vas a invertir en un plan de auto acá en Argentina, te podemos hablar de cuáles son los planes de... Pero si sos alguien que ya es más que clase media, seguramente va a estar pensando, bueno, voy a comprar una propiedad acá, viste que Miami está barato, me compro una propiedad en Miami, y así vas iniciando, y otro te dice, mirá, ¿por qué no te compré unos bonos de Grecia que está cayendo? Mirá, de golpe, después especular como los bonos, los buitres en Argentina. Sí. Entonces ya empiezan, y de este modo se empieza, con la lógica de la acumulación, a crear una sociedad de acumulación. Y también el linchera, que anda desposeído, anda con un carrito y acumula cachivaches. Es
Es decir, la acumulación está en todos los estamentos. Esta sociedad de acumulación tiene su origen en la idea de la escasez, que genera una emoción psicológica que es el miedo a que va a faltar, y nos conecta con el lado de la supervivencia, un lado del cerebro que es muy primitivo, que está, acá hablan de la glándula pineal, bueno, está muy alejado de la pineal, o sea, la economía de la escasez no es la economía de la glándula pineal, es la economía del cerebro reptil, digamos, que son esas dos nueces que están en el medio del cerebro, y para ir a la economía de la abundancia se tiene que activar la zona frontal del cerebro, es decir, tengo que salir de la sensación de miedo a que va a faltar. Y esa sensación se cura en el dar. Cuando yo, ¿por qué no puedo dar? Esto es muy fuerte. Porque como creo que no hay suficiente, mi energía tiene que estar en la supervivencia. La supervivencia es tomar para que yo pueda sobrevivir primero. Y ese tomar para que yo pueda sobrevivir es tan irracional que puedo tener 10 mansiones y todavía me sigo comportando de ese modo. Hasta que no despierte. Es un cerebro automático como un software. Ahora, cuando empiezo a despertar el dar, y vuelvo a esto del orden natural, empieza a activar en mi cerebro otras regiones y empiezo a sentir felicidad en el acto del dar al otro, en el acto del servicio, en el acto del ser útil a los demás. Y en esta sociedad que está orientada al miedo, está orientada al ombligo, a cada uno, a supervivencia, pareciera que el dar es antiintuitivo, que el dar te genera felicidad. Es antiintuitivo, y hoy se lo ve desde las neurociencias, que la actitud de servicio y de ayuda al otro te libera endorfinas, te activa regiones del cerebro, y es increíble. Es decir, esa actitud de estar agazapando como el reptil, que es la que tenemos en todos los estamentos sociales, genera esta sociedad y al final genera la escasez, como una profecía autocumplida. O sea, socialmente generamos una sociedad de clase y terminamos en esto de que cada vez la brecha entre ricos y pobres es más grande por la misma lógica de este juego que se llama capitalismo, que en el fondo es la economía de la escasez. Es decir, capitalismo es lo mismo decir la economía de la escasez, la economía del miedo o la economía de la conciencia reptil, del cerebro de reptil, si quieres ponerle un nombre ya cercano a la glándula pineal, ¿no? Pero mismo podríamos decir que también uno dice, ok, el capitalismo no es el camino, y uno pensaría en el opuesto, ¿no? Que tiene en este campo capaz de polaridades, que diría, ok, entonces el comunismo es la solución o el socialismo es la solución. Pensemos del cerebro. Si yo te digo la economía del cerebro reptil, y si vamos a decir capitalismo igual, en una fórmula, economía del cerebro reptil. ¿Cuál sería el opuesto de la economía del cerebro reptil? ¿Tiene opuesto? Y no, yo creo que sería, lo que tendríamos que buscar es la economía del ser original, ¿no? Exactamente. Que no va a estar en este campo, o sea, no va a estar tampoco en la polaridad del socialismo y del comunismo, ¿no? Bueno, ahora, desde mi lugar, desde la mirada que estoy haciendo, filosofando sobre este tema, claro, lo que veo es que tanto el comunismo como el capitalismo se quedan en el cerebro reptil, los dos. Los dos discuten, pero no discuten la escasez. O sea, discuten dentro de el ring. Forma, el boxeo se produce en el ring de la escasez. Exacto. No se discute la escasez. Entonces, simplemente se discute el capitalismo dice no, libertades individuales y que el mercado con las manos invisibles reparta, y el comunismo pone desde su versión autoritaria una autoridad fuerte que obliga a repartir, pero siempre los dos desde la escasez. En ese comunismo autoritario lo que pasa al final es que la gente está también desde la escasez, no está orientada a servir, entonces termina dándose una suerte de haraganaje. Es decir, nadie quiere hacer nada y todos quieren aprovechar de lo que el papá Estado les da. Exactamente. Porque están desde la conciencia de la escasez. Pero si vamos a una economía, si querés verlo a nivel social, ya porque acá vamos a filosofar sobre lo macro, ¿no? Pero recordemos que empieza en la persona, en la economía somos personas. ¿Cómo sería el ser humano en el cerebro completo? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su sentir del mundo? ¿Cómo es su estado? Y cuando lo pensamos ahí podemos preguntar cómo se interrelaciona con el otro para entender y cómo sería esa economía de todos con todos. Pero obviamente esa economía de la glándula pineal, del cerebro, de la persona que está en el ser, que ve un mundo de abundancia, que ve desde la confianza, no desde el miedo, es una economía, digamos, que va a cambiar la lógica, pero no desde la imposición. Exacto. No desde un lugar autoritario. Seguramente va a tener elementos descritos por el comunismo. Por ejemplo, va a haber una suerte de compartir, va a haber una... Y yo, más que el comunismo, pensaría en las comunidades originarias, pensaría en las tribus, ¿no? Esta suerte de circularidad, de que hay centros de distribución en el medio, de que no hace falta el dinero. El dinero hace falta porque tenemos miedo y queremos acumular.
Pero si no tuviéramos necesidad de acumulación, no tendría sentido que exista el dinero. Es decir, el dinero no es, y al igual que el trueque, una tecnología de intercambio, como la llamo, de avanzada, sino primitiva. Porque no, primitiva, si tenemos en cuenta como lo más primitivo es lo que está más en el cerebro reptil, y lo más avanzado es lo que vibra más en un cerebro completo. Por ejemplo, el cerebro del Dalai Lama o de Mathieu Ricard, que le hicieron el estudio ese del El hombre más feliz del mundo. Sí. ¿Cómo sería la economía de Mathieu Ricard, por ejemplo? Y esa vamos a ser una economía más elevada en frecuencia que una economía de una persona que está en el cerebro reptiliano. Entonces, desde ese punto de vista, vamos viendo una evolución que va a ser conforme a la evolución de la conciencia, y que va conforme estamos más en el cerebro reptil, necesitamos controlar más, necesitamos usar más el dinero, más el trueque, y conforme vamos a un cerebro más, digamos, completo, de una mayor frecuencia, sí, tenemos más a querer regalar al otro, compartir, a vincularnos de otro modo con el otro. Entonces ahí tenemos más. Por eso le cuesta tanto a un occidental, a un antropólogo, ir a una comunidad originaria, indígena, ir a un zulú en Sudáfrica, o a algún guaraní, que bueno, ya casi no quedan de los que viven como antes, y ver cómo viven de compartir, y no les importa la propiedad de las cosas. Claro. Es decir, esto se entiende solamente desde otro cerebro, desde otro nivel de conciencia. Y bueno, es eso un poco... Desde otra frecuencia, diría desde yo, ahí, sí. Exactamente, desde ese lugar estamos yendo hacia una economía. Y lo bueno es que, por eso yo digo que empieza por cada uno, pero no es porque sea de derecha, liberal, claro, viste, que vos decís porque soy individualista. Sí, no. sí. Sino que lo del todo social es un agregado que tiene que ver con el aumento de nuestra frecuencia, y el aumento de nuestra frecuencia vibratoria y de conciencia se ve en nuestro comportamiento, y la economía es comportamiento. Exactamente. Entonces, mi economía, la economía de Martín Traverso ha cambiado. Si yo te cuento que en el último año estuve en Bolivia, estuve en Argentina, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, estuve en África, estuve en Emiratos Árabes, estuve en India, estuve en Chile, que hace poco, y me vine a vivir a Buenos Aires. ¿Cómo hice tantas cosas? ¿Cómo funciona la lógica de la economía de Martín Traverso? Y estoy en el dar. Exacto. Y así, no, te estoy hablando de uno, no hablemos de mí, hablemos de muchos como yo. No, cualquiera que te escucha decir eso dice, bueno, vos Martín tenés mucha plata, por eso podés viajar todo eso. ¿No? Te podría ver, cuando le dicen, mira, estuve en todos esos lugares, uy, cuánto dinero que tenés, mira qué suerte que tenés que podés viajar. Ay, sí, viste. No, que te dicen así, claro, y diciendo no, porque justamente... Tengo otra lógica de economía, y esto funciona porque mi nivel de conciencia y mi cerebro está cambiando, y cambió mi vinculación con el otro. Por ejemplo, el viaje que hice a Chile de 11 días, me pagaron todo, me pagaron el avión, me recibieron una casa, me atendieron como un rey, me tuvieron en reuniones con intelectuales, había una persona de la CEPAL, un sociólogo y filósofo y todo, y me sentaron a tomar un café. Yo me sentía bendecido. Mirá dónde termino con esta gente tan amorosa. Y es decir, pero para no hablar de mí, porque podría invitar, tengo un programa de radio en el cual invito a personas para que cuenten esas experiencias. Entonces uno se va dando cuenta que hay una nueva economía que está emergiendo como efecto de ese cambio de conciencia que estamos haciendo, de ese salir del cerebro reptil que ve el mundo de escasez a un cerebro completo, a una frecuencia donde vemos el mundo abundante, y nos estamos acostumbrando, porque yo también cuando veo mi realidad y veo el de al lado que dice está dura la cosa, y es como, esta es la mejor metáfora para definirte eso, es decir, yo estoy viendo la abundancia y el que está al lado mío está viendo la escasez. Eso le pasaba a Cristóbal Colón cuando él sabía que el mundo era redondo y el de al lado lo veía plano. Uh-huh. Si el de al lado le contaba, me estoy por ir a un viaje en barco a la India, y dice, pero vos estás loco, te vas a caer del barco. Y el otro decía, no, pero el mundo es redondo. No, vos estás más loco que una cabra. En este mismo momento, cambio de paradigma, sí. Hay personas que ven el mundo plano y otras redondo, metafóricamente. Sí. En este mismo momento estamos los que ya estamos viendo la abundancia, y por ende nos estamos acostumbrando a la abundancia, y con nuestro comportamiento estamos infectando a los demás, porque somos como si fueran hackers. Es decir, yo camino por Buenos Aires y me siento un infiltrado, veo a la gente apurada y yo veo una Buenos Aires mágica, como si estoy al pedo, entre comillas, porque vivo la vida que amo. Claro, y eso es fundamental. Y eso, cada vez hay más personas así, y que resuelven su economía. No estoy colgado a nadie, no estafo a nadie. No, totalmente. A veces lo que pasa es que tenemos esos paradigmas tan marcados, ¿no? Como el que decías en su momento, la Tierra es plana. Paradigmas tan marcados como decir... y yo he escuchado a gente que ha dicho, pero escúchame, yo escuché por todos lados, y hasta está científicamente comprobado. No te dicen por qué ni nada, pero te dicen... el planeta está sobrepoblado.
obviamente que no alcanza el alimento para todos, porque ya somos 7 billones de personas, o sea, 7.000 millones de personas. Y tenemos ese paradigma, pero vos tenías un punto muy bueno, ¿no? Sobre eso, que el otro día me lo habías comentado. Si bueno, esa es la forma más fácil que uso del ejercicio para reflexionar sobre la escasez, para ver lo dogmático que es esto de la escasez de recursos. Porque si hacemos un mero cálculo y vemos lo de la población, que nos dicen que hay superpoblación, la definición de superpoblación es una población tal que los recursos no alcancen para sus necesidades básicas. O sea, por ejemplo, que no alcance la comida, la alimentación, el agua, las viviendas. Una superpoblación sería eso, vivir en un espacio tan pequeño que no alcance los recursos para la vida. Y al decir que hay superpoblación en el planeta, se está dando a entender eso. Si decimos que somos 7.200 millones de habitantes y nos preguntamos dónde entramos todos para ver cuál es ese nivel de superpoblación, hacemos este cálculo, yo siempre lo propongo, y ahí al que nos está escuchando le decimos, imagínate, si nos vamos todos los habitantes del mundo a una especie de lugar donde nos ponemos uno al lado del otro, en medio metro cuadrado, más o menos como un zócalo de las casas esos grandes, ¿no? Sí. O una silla que estamos sentados, parados ahí, en esa superficie, una persona por cada medio metro cuadrado. ¿En qué lugar del planeta entraríamos? Cuando hago esta pregunta, el oyente se estará imaginando. Vamos a leerle la mente. Ahí uno me está diciendo en América del Sur, por ejemplo. Claro. Otro me está diciendo Rusia. Sí. Otro me dice Argentina. Y generalmente todos tienen espacios grandes porque suponen que hay superpoblación. Pero si haces el cálculo de 7.200 millones de personas por medio metro cuadrado, da 3.600 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más o menos la superficie de las Islas Malvinas en Argentina, Ajá, un sí, tercio. Sí. O vamos a citar México, en México DF, Sí. más o menos 3 o 4 México DF. O 4 Capital Federal en Argentina. Ok. O lo que es lo mismo de Hong Kong, Sí. más o menos Hong Kong y Luxemburgo sumados. Es decir, pensá que si mirás el planisferio, tanto Hong Kong como Luxemburgo son un puntito, Sí. cada uno. Entonces sumás esos 2 puntitos, ahí entra toda la población mundial, uno al lado del otro. En una planta baja, ni siquiera dijimos en 2 o 3 pisos. Entonces, si pensamos eso, o la llevamos a Jamaica, que también me gusta, en un tercio de la isla de Jamaica. Un tercio de la isla de Jamaica. Exactamente, es 3.600 kilómetros cuadrados. Si estamos todos en un tercio de la isla de Jamaica y vemos que sobra todo el planeta y nos volvemos a preguntar sobre la escasez de recursos, seguramente sería un poco más intuitivo que no es tal, sino que evidentemente tiene que ver con esto del 1% que tiene más que el 99%, y eso tiene que ver por una creencia en la escasez que hace que nos comportemos en el sentido de la acumulación. Pero no tiene que ver con una realidad dada de la Pachamama, de la tierra, lo cual era obvio para todas las culturas ancestrales, menos para los que venimos de Europa. Claro. Menos para los descendientes europeos, que son los que hemos dado hoy la economía mundial. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora es increíble también ese porcentaje, ¿no? Que manejás, que bueno, que ese es un dato también que uno lo puede encontrar, ¿no? De decir que aproximadamente el 1% contiene la riqueza de todo el planeta, ¿no? O sea, sí. más que el 99%. Y es algo que lo tomamos como normal, como... Sí. ¿Y qué es lo peor que decimos? Uy, yo quiero estar en ese 1%. Bueno, y ojo que no es tan difícil. Para estar en ese 1% tenés que tener un patrimonio más o menos de $800.000. O sea, algunos pensarían que no, pero, por ejemplo, muchas que son clase media en Inglaterra o en Alemania que tienen su casa propia, vale más de $800.000. Por ende, son personas de clase media estos países de propiedades caras, y caen dentro del 1%. Y dentro de ese 1%, el 1% tiene un montón. Claro, o sea, tiene hay algunos que billones. tienen mucho más, y los clase media que llegan apenas porque tienen una casa del valor $800.000. Por ejemplo, vamos a suponer un alemán con una casa en Berlín de $800.000. Está en el 1% más rico del mundo. Pero quizá una persona de clase media que se va a trabajar, que viene... Pero en ese 1% de golpe hay uno que es dueño de como Carlos Slim, de casi un cuarto del PBI de México, más o menos. Entonces, tenemos también una gran disparidad dentro de ese 1%. Y es increíble esta lógica de acumulación, ¿no? Que lleva a una macrocefalia, que es esa enfermedad de la cabeza grande y el cuerpo chico, ¿no? A concentrar tanto en un punto de que bueno, eso succiona de todo el cuerpo y tiende a la muerte, tiende a su propia extinción, que era un poco lo que nos decía Marx con el tema de la superación del capitalismo, solamente que lo interpretaron a Marx desde el punto de vista del comunismo autoritario, ¿no? De la revolución del proletariado. Claro. ¿Qué te parece, Mariluz, todo esto? Te estoy escuchando un poquitito cortada, ¿eh? A ver si...
ahí? Más o menos. Un poquito mejor. A ver. Debe ser la red. Sí. ¿Ahí? Pero te escucho. Ok, le decía a Martín que él hablaba del DAR, ¿no? Hablaba de hacer ese cambio de la economía de la escasez, ¿no? A la economía consciente. Y en términos prácticos, ¿cómo logra uno ese cambio? Porque muchas veces, y si estoy entendiendo bien, ¿no? Muchas veces uno da o cree que da, pero muchas veces está acompañado en este sentido de sacrificio, ¿no? O como un poco distorsionado, siento yo. Entonces, ¿cómo? Y lo pregunto tal cual, no en forma concreta, porque en un inicio Martín comentaba que este pensamiento abstracto que él ha formulado llega a lo concreto. O sea, ¿cómo en lo concreto uno puede ir haciendo este cambio? Bien, me encanta. Y primero te tengo que decir que es fácil y es difícil a la vez. Es difícil porque es tan fácil que es difícil. Y estamos acostumbrados a que las cosas que tenemos que hacer para solucionar nuestros problemas son todas difíciles y complicadas. Porque estamos en un mundo que se ha vuelto muy científico, muy mental, y explica todo desde ese lugar. Y al decir esto de la actitud del dar, es tan fácil que es difícil, porque es antiintuitivo. Y también tiene una trampa, porque hay personas o hay organizaciones que han hablado del dar o del servir, pero han hablado de un lugar como ligado al sacrificio, como ella decía, y no ese es el que me refiero. Y muchas veces alguien interpreta el dar como ir a ayudar a los pobres, con un concepto ya de escasez. Es decir, tiene que haber un pobre para que yo dé. Y, claro. y ese es el dar de la escasez. Ese dar está todavía en la creencia de la escasez y es un dar también del cerebro reptiliano. Volvemos al cerebro reptiliano. Por eso, esto es revolucionario en sentido de la conciencia, porque este dar que estoy hablando es un dar que surge cuando estoy en mi propia evolución de la conciencia. Es decir, cuando empiezo a ver el mundo de la abundancia y empiezo a confiar en el mundo, lo primero que tengo que confiar, y acá hay un punto, es en el mundo. O sea, es en la madre tierra, la madre cosmos, es la parte femenina de Dios, si quieren verlo así, la Pachamama, que me va a contener como un útero. Como salí del útero de mi madre biológica, ahora estoy en el útero del cosmos. El tema es que, como cuando estaba en el útero de mi madre biológica, me sentía protegido, que nunca me iba a faltar nada, y ahora que estoy en el útero más grande, me siento desprotegido. Hay una ruptura ahí que debo recuperar. Ese recuperar es una confianza interna y tiene que ver con mi frecuencia vibratoria. Cuando empiezo a recuperar eso, empiezo a mirar a los otros como si fueran hermanos, por decirlo, como si fueran semejantes, como si fueran pares, y tengo ganas de ayudar a esos otros. Pero no de un lugar de que tengo que ayudar, no desde el sacrificio. Es decir, esto a nivel teórico lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo puedo conectarme a nivel práctico? Y yo te recomendaría, primero, para no caer en el sacrificio, reconectate con lo que amás hacer. Dones y talentos. Volvamos al punto que hoy lo dejé al principio. Pregúntate, ¿qué haces de manera natural, sin esfuerzo y te genera entusiasmo? ¿Qué haces con estas tres características? Natural, o sea, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin sangre, sudor y lágrimas. ¿Se entiende? Y que además te genera entusiasmo. Bueno, hacé una lista con esas actividades. ¿Te gusta? Yo te conté las mías. A mí me gusta filosofar, me gusta hablar. En filosofar me gusta leer, me gusta pensar, me gusta conversar de manera filosófica, me gusta hablar en radio, me gusta hablar en televisión, me gusta escribir, me gusta cocinar, te conté un montón de cosas de mí. Bueno, ¿y a vos qué te gusta hacer de manera natural, sin esfuerzo y te genera entusiasmo? Y entusiasmo es del griego enteos, que significa Dios en mí, y que es esta especie de euforia o de sensación de felicidad que tenemos cuando estamos en ese estado, ¿no? Entonces, ¿qué de las actividades que haces te generan eso? A veces te vas a tener que acordar de la niñez, a veces son cuestiones cotidianas. Me gusta jugar con los niños, cuando juego con los niños me enciendo. Bueno, jugá más con los niños. Entonces, partamos primero de esta reflexión. Y a partir de que me empiezo a conectar con estas actividades que tienen que ver con mis dones y talentos, ahí estoy elevando mi frecuencia vibratoria, me estoy yendo al ser, a la conciencia del ser. Ahora sí, la consigna es, con eso que amás hacer, ¿qué le podés dar al mundo? ¿Se entiende? Claro, sí, totalmente. Fíjate que esto no es andar a ayudar a los pobres, no. Primero es egoísta. ¿Qué te encanta hacer? Primero es vos, tú. Sí. Ahora, anda, ¿qué puedes hacer con eso?
Y eso, cuando te vas al otro, puede ser, me gusta cocinar. Bueno, ¿a quién le podés cocinar? ¿Querés dar un curso de cocina? ¿Querés cocinarles a tus amigos? ¿Por qué no cocinas en tu casa e invitas gente? No, me gusta jugar con los niños. ¿Tenés niños cerca? Ay, no tengo. Bueno, ofrecete un lugar donde haya niños, y por ahí es un orfanato, pero vos vas y no vas con el criterio de carencia de que voy a ayudar a los pobres. Vas porque amás jugar con los niños. No porque estos chicos no tienen a nadie. No desde ese lugar, claro. No vas desde la carencia, vas de la abundancia. Y si no, después decís, bueno, voy a ser maestro jardinero, o voy a hacer juegos con niños, o genero una guardería. Entonces, tiene que ver con eso, con pensar primero ese criterio. Cuando podés conectarte con lo que te da pasión, en el primer paso, y en el segundo lo podés dar como ofrecimiento a los demás. Y ahora fíjate acá, y acá viene un tercer tema práctico, más allá de que te paguen o no te paguen. O sea, en principio, por vos tenés que dar. Y una vez que te empezás a activar desde la lógica de la abundancia, empezás a dar lo que amás, empieza a parecer que muchas de esas cosas que das pueden ser fuentes de ingreso económico. De golpe puede ser un emprendimiento. ¿Te gusta cocinar? ¿Cuánto están haciendo emprendimiento de comida saludable? Totalmente. Yo estoy entrevistando en mi programa Emprendedor y, por ejemplo, el lunes que viene voy a tener una que está haciendo Doctor Cacao, que ella no quería comer el chocolate, digamos, que tiene azúcar y demás, entonces hizo un chocolate puro cacao y lo está haciendo con propiedades que te hacen bien, y ahora hizo un emprendimiento de algo que ama. Y ella ama a los niños y ama el chocolate, y ahora hizo un emprendimiento que vende chocolate. Y a ver, y está, pero que salta en un pie de vos la conocés y es una niña. No, totalmente. Y hay que romper todos esos paradigmas estructurales que tenemos. Decimos, no, esto a quién le va a servir o a quién le va a alargar, o para hacer un emprendimiento hay que tener mucho dinero y yo no lo tengo. Y nos quedamos a veces en la queja nada más. O es una idea que nos mueve demasiado a nuestros paradigmas y hasta nos da miedo. Porque, uy, vos me estás diciendo algo que entonces que yo también lo puedo hacer. Yo prefiero seguir quedarme acá como empleado, capaz todo jodido, pero sin hacer ese cambio. Bueno, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nombraste un caso que diría alguien que tiene un empleo en este momento y está apagado. Se dice, mira, yo estoy con la conciencia de pagar las cuentas, en el cerebro reptil, soy un involucionado. Diría, no es así. Uno debe diagnosticarse de dónde está parado primero, pero no para darse con el látigo, sino para decir, si yo tengo depresión, lo primero que tengo que decir, estoy depresivo, para poder salir de la depresión. Si la niego, no tiene sentido porque voy a permanecer más tiempo allí. Entonces tenemos que diagnosticar nuestra conciencia de escasez. A partir de ahí, dar los pasos que estén a mano. El primer paso es despertar mi pasión. Si yo no puedo despertar algo que me dé pasión, difícilmente voy a tener combustible para el dar. Ese dar seguramente va a ser de la escasez, va a ser un dar dogmático de que hay que ayudar a los pobres, o me dijeron de la religión que tengo que ayudar. No, desde ahí no. Eso es lo mismo, estás en la escasez de ahí. Despertá tu energía vital, tu pasión primero, con lo que amás. A partir de ahí, con eso que amás hacer y que vos sos el principal beneficiado o beneficiada de darlo, ahí empezá a darlo. Pero no empieces a dar por obligación. Entonces, desde este criterio, alguien que tiene un trabajo y está pagado, puedes descubrir un hobby. A ver, ¿qué te apasiona? Y alguien que está en la oficina y dice, mira, a mí me encanta, qué sé yo, pintar cuadros. Ponete a pintar. Y de golpe, cuando se pone a pintar, le viene una energía que hasta incluso le mejora su estado de ánimo en el trabajo. Y ahora con esos cuadros empieza a exponerlos, empieza a ayudar a pintar a otras personas. Y dice, bueno, como tengo el ingreso del trabajo, en mi caso voy a hacer un curso de pintura gratis para los amigos. Y se empieza a activar con eso, es decir, es despertar un nivel de conciencia en nosotros que de golpe empieza a abrir nuevas facetas de nosotros mismos y nos empieza a conectar con el dar. Y a partir de ahí se empieza a crear una forma económica que tiene otra lógica. Claro. Es más creativa, tiene formas de vincularse con nosotros que no siempre es con dinero, y cuando hay dinero es un dinero que se paga con gusto, es con amor, no es un dinero que viene así especulativo. Entonces es una economía que empieza a surgir de otro cerebro, de otra frecuencia vibratoria también. Totalmente. Y estamos, para los que nos están escuchando, estamos conversando con Martín Traverso. Todas estas ideas que nos estás compartiendo acá, vos las desarrollás muy profundamente en 2 libros que tenés. Exacto. Uno es Economía Cósmica. Exacto. Que ese lo pueden descargar gratis en martintraverso.org. Porque acá justamente Celeste desde la Patagonia nos estaba escribiendo que le interesa mucho dónde puede seguir ahondando este tema. Bueno, y después está el libro Economía Consciente. El subtítulo es La transformación espiritual de la economía, que comienza por uno mismo, en el cual voy abordando estos temas como mucho más desglosado. En el capítulo 2 hablo del sentido de la vida, que es un cuestionamiento que uno debe hacerse cuando está en la economía vieja.
Y el tercero hablo de los dones y talentos, estos que te estaba contando. En el cuarto capítulo hablo del dinero y del consumo. En el quinto hablo de las tecnologías de intercambio, es decir, si uso dinero, uso trueque, uso compartir, prestar, regalar, la cooperación. Es decir, hablo de la abundancia, de la escasez y de cómo estos cambios que hacemos en el último capítulo nos lleva a poder insertarnos en la sociedad de otro modo. Al final los cambios que vamos haciendo de nuestra conciencia que se ven en la economía, lo que terminan de mostrar es que ocupamos nuestro lugar en el cosmos o en el todo social. Empezamos a ser más reconocidos por nuestro brillo. Ese es el efecto de ir hacia una economía consciente y una economía cósmica. Y el libro Economía Consciente lo publicó con Editorial Kier, se consigue en Argentina, está en prácticamente todas las librerías Jenny, el Ateneo, está tendrían que averiguar por ahí, en Rosario sé que está en Homo Sapiens. Sí, o si no mismo en la página de Kier. En la página de Kier lo pueden averiguar, está en México, está en Uruguay, está en Chile, está en Colombia, está en España, entonces si escriben pueden averiguar cuál es la librería que está en esos países, hay una en cada capital. Y si no, también se pueden hacer envíos por encomienda. Desde Kier hay un email ahí donde ventadirecta@kier.com.ar te envían de manera directa el libro a cualquier lugar del planeta. Perfecto. Recordanos tu página de internet, martintraverso.org, y tu Facebook. Mi Facebook es Martín Traverso. Perfecto. Ahí van a ver la foto de Martín, así lo conocen también para los que no saben cómo es. Pero otra cosa interesante que me gustaría que compartas también, porque todo esto alguien podría decir, che, pero eso son todas teorías, filosofando de café, ¿por qué no te vas con una académica a hablar de todo esto? Y lo has hecho, te has parado en universidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y quiero que nos comentes un poquitito cómo fue el recibimiento de los estudiantes de economía, ¿no? Que eran de carreras de ciencias económicas, que fuiste a una universidad acá en Buenos Aires, a hablar de esto, como también has ido a empresas financieras, donde sí, podés sí. decir, no es que fue una empresa donde eran profesores de yoga, sino empresas financieras, a hablar de todos estos temas. ¿Cómo lo recibe la gente? Y lo reciben muy bien, es increíble cómo se nota que esos lugares, porque yo también fui estudiante de ciencia económica y estuve con profesores aburridos que ponían filminas y recitaban algo y yo hacía preguntas y me decía eso no es de esta materia. Es decir, estuve también como estudiante desmotivado y a mí me hubiese gustado que hubiera alguien como yo en este momento, algún loco que esté hablando de las cosas que yo pensaba, ¿no? Claro. Y yo creo que de algún punto les doy esperanza, o lo que hago les da esperanza a muchas personas que creían como que no había camino. Y en realidad lo que hago es abrirles creativamente otro lugar por donde pensar la economía, que no se les había ocurrido porque desde el discurso imperante de la economía se la piensa en una caja de la cual no se puede salir. Comenzando por el Génesis que te decía que no hay suficiente para todo. Se comienza desde ese pensamiento y se construyen los modelos matemáticos, pero nadie discute el primer principio, que es el de la escasez, y también vinculado a ese el principio antropológico, que el hombre es egoísta por naturaleza. O sea, está describiendo un hombre reptiliano. No está describiendo un hombre que tiene la glándula pineal activada o que se está activando desde otro nivel de conciencia. Entonces, hay dos factores para criticar, que yo critico. Uno es la escasez de recursos y otro es la conciencia. Entonces, algunos miran, este es un loco, qué sé yo, pero me miran con los ojos huevos fritos y personas académicas con un montón de títulos se han quedado callados o me han hecho preguntas que no se han atrevido a criticar. Es decir, y yo estaba abierto, por favor, critíquenme, háganme bolsa, quiero que me critiquen. Exactamente. Porque crezco con eso. Claro, y las mayores, mirá lo gracioso, las mayores críticas no las he recibido de profesionales de las áreas duras, sino que en esos lugares me han dicho, qué bueno que estás haciendo esto, hace falta. Me lo han dicho en el Consejo Profesional de Rafaela, en Santa Fe, me lo han dicho en el Consejo Profesional de Santa Fe, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, Argentina. Y sin embargo, los lugares más difíciles en donde me hicieron pelota con las críticas fueron lugares alternativos. Claro. Los de la permacultura, los de a ver y esto y a ver lo otro. Mirá, y te voy a tirar acá, que muchos que escuchan Radio Solar deben venir del ámbito de la permacultura o la ecología. Por ahí, en la ecología y en la permacultura está más fuerte el discurso de la escasez que en la ciencia económica. Mirá lo que te digo, ¿eh? Un ecologista te discute más a muerte la idea de escasez de recursos que un economista. Eso descubrí en mi camino de comunicador de todos los públicos que estuve yendo. Claro. Y yo a todos les hablo por igual. Y le digo este razonamiento y me dice, bueno, eso no es una prueba científica. Me dice, esto de dónde entramos todo en el mundo. La prueba científica sería que hagamos el inventario. Ahora te devuelvo la pelota, le digo.
Esto le respondo al ecologista que me dice que no es una prueba científica, que hay escasez de recursos, vamos a una superpoblación, vamos a quedarnos sin árboles, vamos a quedarnos... se queda desde un lugar catastrófico, lo cual está bien en un principio para tomar conciencia y no usar todo al extremo. Llevar la atención hacia el otro Pero lado. De golpe quedarse en un lugar de la carencia y decir que va a faltar todo, va esto, cuidado acá, cuidado allá, no tiren... Esto también nos puede llevar a una escasez más extrema que la escasez que nos viene enseñando la economía. Ojo, ojo a el que está escuchando. Sí. Y a ese señor le digo, a ver, sí tenés razón que yo te diga dónde entramos todos, que todos entramos en Jamaica, en un tercio de Jamaica, no es una prueba científica, es un ejercicio de reflexión. Ahora yo te tiro a vos la carga de la prueba. Comprobame el inventario que me prueba la escasez. A mí no me lo dieron nunca. No, a ver, si yo te digo que Eva viene a costilla de Adán, vos podés creerlo porque querés adoptar la religión católica. Pero si vamos en el ámbito de la ciencia, comprobame el ADN, el átomo, a ver, el carbono 14 de Eva y vamos a ver si vino de... Si no, no te creo. A ver, si me decís que hay escasez de recursos, mostrame ya el inventario. Pues, a usted, señor, ¿le mostraron el inventario de la escasez de recursos? ¿En ciencia económica? A mí no. Totalmente. Interesantísima toda esta información. Acá nos escribe María Marta desde la Patagonia que nos dice que yo tengo una página, está en Chaltén ella, y dice: gracias por el programa, Martín, clarísimo siempre. Abrazos desde Chaltén. Un abrazo para Chaltén. Y acá también Federico, que no soy yo, te puso: ¿qué estás hablando, por Dios? De Dios no estaba hablando. De Dios no, pero bueno, fíjense en las páginas de Martín, fíjense en el Facebook. También Roxy nos dice: muy bueno, qué bueno ver la economía desde estos puntos, escasez, abundancia. No, y algo que le digo a Federico: si le moví algo, estoy contento. No quiero que me crean. Exacto. Quiero descolocar a la gente. Yo siento que la función de la filosofía es descolocar, es incomodar. Y si tengo que caer mal, con buena onda y con amor. Pero si mis ideas descolocan y hacen caer mal a alguien, siento que estoy haciendo bien las cosas. Porque estamos en un síntoma de dogmatismo cuando creemos todos que la tenemos clara. Y te digo, muchas personas se creen que la tienen clara. Y hablan de la economía y son todos economistas. El taxista se cree economista, todo, y los economistas se creen dioses. Es decir, y estamos en un contexto de dogmatismo. Hoy estamos viviendo con conceptos dogmáticos, sobre todo de la escasez de recursos, y yo me siento realmente súper divertido de poder incomodar. No me importa el nivel de doctorado que tenga, no me importa el nivel de ecología que tenga. Es bueno... me encanta. Exactamente, es bueno desafiar nuestros paradigmas. Es buenísimo. Pero bueno, ya estamos casi terminando. Mariluz, ¿alguna pregunta que te haya quedado por ahí? ¿Algo que quieras...? No, creo que me queda claro, pero nuevamente creo que, y me corriges, Martín, si estoy mal, creo que no es un tema para nada intelectual, ¿no? Es un tema que hay que comenzar a vivir en las pequeñas cosas, ¿no? Darnos cuenta de cómo estamos manejándonos en la vida, ¿no? Desde qué economía, desde la economía de la escasez o la economía consciente, para poder empezar a hacer ese cambio. Y por otro lado, creo que en base a todo lo que nos decías, creo que también podemos verlo como un resultado de esta frecuencia vibratoria, ¿no? Que vamos ganando pues en el camino, cada quien con el medio, con el método, con la técnica que tenga, pero creo que también viene siendo un resultado de la frecuencia. Y a modo de conclusión me gustaría una reflexión y le preguntaría a Marilú, si ella está de acuerdo. Mariluz, ¿estás de acuerdo que la economía somos personas? Sí. ¿Estás de acuerdo que la economía imperante se llama capitalismo hoy en día? Sí. ¿Dónde está el capitalismo? En las personas. ¿Quién es el capitalismo? Las personas. ¿Podés decir esto? ¿El capitalismo soy yo? Sí. ¿Y qué cambia cuando lo decís? Es fuerte, ¿no? Claro que es fuerte. Claro que es fuerte cuando uno ha vivido donde está, y yo lo he vivido así, ¿no? Las circunstancias da igual, ¿no? Uno crece mucho en ese ámbito, ¿no? Creo que eso cada vez va a ser menos con los niños de hoy, ¿no? A medida que los papás cambian, los niños traen otra conciencia. Pero yo crecí así, ¿no?
Y sí, mucha de mi vida y de mi experiencia ha sido acumular, por supuesto, ¿no? Y es fuerte cuando uno lo ve. Totalmente, y a veces pensamos, viste, hablamos del sistema, pero cuando decimos eso también decimos, pero pará, sí, ¿quién es el sistema? Claro, ¿quién es el sistema, no? ¿Quién lo está creando? Así que es interesante. Bueno, y esta interesante. pregunta es como para diagnosticarse, ¿estoy depresivo? No, recordemos que el capitalismo es lo mismo decir la economía de la escasez, la economía del miedo, el cerebro reptil. Entonces yo te invito a que te mires en el espejo y por una vez en tu vida, con mucha sinceridad, digas, el capitalismo soy yo. Y yo me voy a superar a mí mismo. La superación que dijo Marx, que el capitalismo se iba a superar en otra cosa, esa superación se da en mí. Y esto lo tengo que decir frente al espejo. Y empoderarme y hacerme responsable de lo que estoy creando en el mundo. Martín, excelente. Antes de terminar, vas a estar compartiendo esta información y muchísimo más este fin de semana, ¿no? Este fin de semana en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata, exactamente. A las 17 horas, de 17 a 20, va a ser a contribución voluntaria, así que no va a haber ningún límite, digamos, económico. Y la dirección es, este domingo 26 de junio, calle 9, esquina 61, en el Jacarandá. Organiza a Vanessa Montserrat, que le mando un saludo enorme a La Plata. Ok, ¿y esto en tu página de Facebook o en tu página de internet? En mi página de Facebook está. Es un evento, no lo hicimos tanta difusión, pero para que vengan los que tienen que venir. Exactamente. ¿No? Acuérdense, la página de Facebook es Martín Traverso, ahí lo van a ver. Estás vos con anteojos, ¿no? Ahí, sí, con los anteojitos de Johnny Depp. Johnny Depp me copió los anteojos, ¿viste? Es un copión este pibe, no? es un copión. Pero acérquense los que puedan, los que estén cerca este fin de semana, es este sábado, dijiste de 17 a 20 horas. A 20 horas, y va a estar compartiendo esta información mucho más, donde te pueden preguntar. Obviamente con Vanessa, y Vanessa viene del campo de la educación, vamos a filosofar juntos, vamos a estar abiertos a las preguntas, seguramente vamos a hacer alguna dinámica de juego, sobre todo ella que es mucho mejor que yo en eso. Así que vamos a pasar una tarde divertida entre amigos, traigan mate, lo que quieran compartir y contribución voluntaria. Te agradecemos muchísimo, Martín, por haber compartido este tiempo y esta información. Muchas gracias. Les recordamos nuevamente martintraverso.org, la página de internet, donde ahí pueden ver tanto la información y bajar el libro de Economía Cósmica. Los videos también, hay muchos los videos. Busquen en las librerías el libro de Economía Consciente y fíjense las fechas de las conferencias, las charlas que da Martín, que las das no solo en Argentina, sino que has ido también a Chile, has ido a otros lugares a dar charlas. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, gracias por invitarme y gracias, Mariluz, también. Gracias, Martín. Como el ser energía que somos nosotros, pero mucho más, no conoce despedidas, solo de encuentro. Hasta nuestro próximo encuentro.